Perfiles con José María Torrijos Legaspi. Bienvenidos a Perfiles, yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de ECO. Esta semana la Cámara de Comercio tuvo cambio de junta directiva y entró en poder su nuevo presidente, Inocencio Galindo, quien está esta ocasión con nosotros. Muchas gracias, presidente. Gracias por estar aquí en Perfiles. Muchas gracias, José María. Muchas gracias por la invitación. Presidente, vamos a entrarnos en materia. Usted, un año que le toca ahora en la Cámara de Comercio, usted ha hablado de darle continuidad a los proyectos que ya tenía la Cámara y las campañas que la Cámara ha estado encabezando en estos últimos meses. Efectivamente, nosotros este año nuestro plan es enfocarnos básicamente en tres pilares, principalmente en el tema de la economía, también en temas institucionales que la Cámara ha venido tratando durante el último año y definitivamente, como siempre debe ser, en ciertos temas internos de la administración de la misma Cámara de Comercio. ¿En qué se quiere diferenciar usted del señor García y Casa? Nosotros vamos básicamente a dar continuidad porque hay muchas cosas que hemos estado haciendo. Sin embargo, el año pasado fue un año de muchos sobresaltos y no nos pudimos enfocar en nuestro rol de defensores de la empresa privada, enfocarnos en temas económicos quizás como nos hubiese gustado. Y en ese sentido, pues queremos dedicarnos un poco más a este tema. El año pasado fue de muchos sobresaltos. ¿2017 va a ser distinto o pinta por igual? Pinta por igual, yo pienso. Sin embargo, estamos iniciando en un momento en que pensamos que podemos enfocarnos en lo económico y que debemos enfocarnos en lo económico. Panamá ha venido con un crecimiento económico que se ha venido disminuyendo. La cifra del año pasado fue un incremento de 4.9% del Producto Interno Bruto de crecimiento. Hemos realizado encuestas a lo interno, los empresarios sienten cierta preocupación. Efectivamente, estos eventos que han causado impacto en Panamá y la situación internacional ha venido mermando y por lo tanto consideramos que debemos de meterle duro a la economía este año y enfocarnos en temas económicos. Los números no son los que se esperaban, los números de la economía. El crecimiento no está siendo como se vaticinaba. El crecimiento, o sea, se esperaba un crecimiento económico, sin embargo, sí se ha desacelerado un poco más rápido de lo que nosotros esperábamos. Y en ese sentido, pues pensamos que el tema de retomar el crecimiento económico debe ser estratégico del gobierno. Es este crecimiento económico el que le ha permitido a este país bajar los niveles de pobreza, bajar los niveles de desigualdad, aunque nos queda muchísimo por hacer en ese sentido, y también realizar las grandes obras de infraestructura y demás en beneficio del pueblo, y asistencia en distintos programas de subsidios y demás a la población. Entonces, retomar este crecimiento económico es muy importante para poder continuar y expandir en los temas de interés nacional. ¿Qué le está faltando a la administración, al Ejecutivo? ¿Qué le está faltando para mejorar esas cifras que no son malas, pero no son lo que la gente espera? Sí, yo creo que es un tema de dar un poquito más de confianza al empresario, a las personas que hacen las inversiones en este país. También nosotros hemos tratado en diversas ocasiones y lo vamos a seguir haciendo el tema de los trámites de las entidades gubernamentales. Hay muchos trámites que los vemos lentos o demasiado burocráticos y se debe trabajar en esto para que las cosas puedan fluir como deben ser sin mayores complicaciones y por lo tanto las inversiones también puedan fluir de esa manera. Nosotros tuvimos al ingeniero Hallman hace poco y él hablaba justamente de hacer los trámites virtuales. ¿Se refiere a eso o a burocracia en otro sentido? Bueno, eso es parte, definitivamente que él está haciendo un buen trabajo. El tema de la modernización de los trámites del Estado es importante, digitalizar la mayoría de los trámites que se pueda y efectivamente buscar una manera de que existan reglas claras del juego, que se apliquen de la manera más rápido posible, sin intervención de, digamos, subjetividades de funcionarios o en algunos casos que se apliquen trámites que verdaderamente no son los que están dictados en las normas y que de alguna manera retrasan los procesos. Nosotros estamos trabajando en la Cámara de Comercio arduamente en temas como los trámites relacionados con la construcción, los permisos sanitarios, pero también hay otras cosas que hay que agilizar, como el tema de los pagos a los proveedores del Estado y demás. El Contralor Federico Humber estuvo el día de su elección, el día de la votación en la Cámara de Comercio. Correcto. ¿Cómo es la relación con él? La relación es muy buena. El Contralor es expresidente de la Cámara de Comercio y él entiende perfectamente bien las situaciones que le interesan a los empresarios y los problemas que afectan a nuestras empresas. ¿Han hablado de agilizar los referendos, las autorizaciones? ¿Han hablado de eso?
La verdad es que nosotros somos muy respetuosos del rol del Contralor y no hemos entrado a cuestionar sus actuaciones o no. Sin embargo, él está consciente, él está muy consciente de las situaciones y de los problemas que agobian a los empresarios y estamos seguros que vamos a contar con su asistencia en la medida de lo posible. Él tiene que hacer su trabajo también. Para cerrar este bloque, hace unos meses estuvo el presidente en la Cámara. De aquella reunión, cuando todavía era presidente el señor García Icaza, ¿qué ha cambiado, qué ha mejorado de aquella vez a ahora? El presidente Varela fue a la Cámara, tuvimos una conversación, esto fue, si no me equivoco, en julio, tuvimos una conversación abierta de temas diversos y nosotros nos sentimos que fue un buen paso, sin embargo pensamos que debemos de continuar este acercamiento entre el Ejecutivo y los empresarios en términos generales, intercambiar, poder tener mejores intercambios. Lo hacemos mucho con sus ministros, ojalá que se pudiera dar un poco más con el presidente de la República también. Sin embargo, lo que estamos buscando es un trabajo en conjunto. Perfecto, vamos a quedarnos con eso. Le voy a dejar una pregunta y me la responde en el próximo bloque, ¿le parece? Sí. Usted me habló de la defensa de la empresa privada. Sí. ¿Le ha faltado a la Cámara de Comercio o por la cantidad de cosas que hay en el ambiente? ¿No ha estado la Cámara tan al lado de sus miembros en casos como el caso Wackett o en situaciones como la de Balboa Bank, que incluye a un expresidente de la Cámara? Me lo responde al volver y hablamos. Estamos en Perfiles, tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos. No se vaya, por favor. Perfiles. Perfiles. Estamos de vuelta en Perfiles, en esta ocasión con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Inocencio Galindo. Señor Galindo, yo le dejé una pregunta en el bloque anterior. Usted hablaba de defender a la empresa privada, estar ahí apoyando. Sí. ¿Lo han hecho o se siente contento con cómo han actuado en situaciones como el caso Wackett o inclusive hasta en el caso de Mossack y Fonseca, que ha perdido un gran número de empleados? Bueno, nosotros, la Cámara de Comercio efectivamente ha estado defendiendo a sus miembros, a la empresa privada, al libre comercio, a la libre empresa en términos generales. Nosotros, para que tengas una idea, no solo es un tema de casos puntuales, sino que nosotros participamos activamente en la discusión de todo tipo de leyes, de proyectos de leyes, de proyectos de reglamentaciones, a todo nivel, nacionales, municipales, en defensa de los intereses de la empresa privada. En estos temas lo que buscamos es que se dé una amplia discusión de todo este tipo de iniciativas para buscar consensos, que eso es lo que la Cámara busca al final del día. De nada sirve que se presenten, digamos, proyectos de ley que afecten la economía nacional y que se traten de pasar o aprobar de una manera acelerada, sin una discusión, porque al final del día lo más probable es que se estanquen y que lo que se dé es una pérdida de tiempo o una pérdida, un mal uso de recursos. ¿Un caso y demás. como cuál, por ejemplo? ¿Qué es lo más reciente que recuerda en ese sentido? Bueno, ha habido temas, hay diversidad de ¿La licencia temas. paterna? La licencia de paternidad es uno de ellos, efectivamente. Se presentó esta norma sin discusión. Efectivamente, pasó más o menos lo que le he dicho. Se tuvo que detener el debate para poder que las partes hablaran del mismo y llegar a un consenso, diría yo, ¿no? Sin embargo, o sea, este es uno de los temas. Hay muchos temas que se van dando. Ahora también hay una discusión sobre un proyecto de código ambiental. La verdad es que no se nos involucró, pero de repente cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, saltó una serie de empresas preocupadas por el contenido del mismo y hemos retomado las conversaciones, pues, y esperamos que esto se lleve de la manera como le menciono que se debe llevar, que es buscando un consenso siempre. Usted hablaba también de la institucionalidad. Sí. La Cámara ha sido muy crítica con las cosas que están pasando en materia de justicia, en materia legislativa. Justamente en materia legislativa, Efectivamente. esta semana acabaron las sesiones. Viene el receso hasta el nuevo periodo. Sí. ¿Cómo evalúan lo hecho por la Asamblea en este último año de Rubén de León? Bueno, pienso que lo que ha ocurrido es lo que ocurre bastante seguido, que es que al final del periodo
se traen y se discuten y se aprueban de una manera rápida muchos proyectos. Hay muchos que son muy importantes, muchos que nosotros hemos apoyado incluso y que pensamos que están pendientes, como el tema de la ley de contratación pública. Que cerró el periodo y no hubo luces. Bueno, sí, efectivamente, tenemos un año de estar detrás de eso. Hay muchos proyectos, pues, que hay que darle la discusión debida. En el tema de la Asamblea también, nosotros sabemos que han habido situaciones como el tema este de los donativos y los contratos y demás. La Cámara de Comercio este año, una de las cosas que pretende llevar adelante es un diálogo sobre posibles cambios a la Constitución Nacional en temas estos de operación de los órganos del Estado. ¿Cree que la constituyente era una promesa de campaña? A estas alturas, ¿cree que tiene futuro? ¿Cree que hay una posibilidad de mover algo con la Constitución? Sí, bueno, nosotros no estamos recomendando o apoyando una constituyente. Nosotros lo que sí, en base a lo que hemos visto en el transcurso de este periodo gubernamental y de lo que ha venido pasando anteriormente, hemos determinado que hay por lo menos dos áreas que deben ser de interés. Uno es el tema de la administración de justicia y otro es el tema de la Asamblea Legislativa. Como estábamos conversando en el tema de la Asamblea Nacional, hemos visto el problema este de los donativos, de los contratos, del posible mal uso de fondos públicos y estimamos que ahí se debe hacer un cambio. El rol del diputado se ha desvirtuado y nosotros quisiéramos proponer que se modifique específicamente este título para introducir la figura de, digamos, de diputados nacionales o provinciales. Eso lo propuso Rubén de León y era una posibilidad en las reformas electorales que al final no se tocó. Bueno, es que este tiene que ser un cambio a la Constitución Nacional, Okay. ¿no? Para que sea diputados nacionales o provinciales y de alguna manera tratar de eliminar esta presión, este clientelismo político que está motivado también por el sistema actual. Ustedes en distintas cámaras opinas, el comunicado semanal, reiteraban la necesidad de aprobar las reformas electorales, de trabajarlas. Sí. Al final se aprobaron, pero ¿era lo que se esperaba? Bueno, pensamos que es un avance, sin embargo, hay que ver bien el texto final aprobado y determinar hasta qué punto se distanció de lo consensuado inicialmente, porque el proceso inicial también fue largo y llevó a un consenso. Entonces, sí me parece que hay un avance, sin embargo, puede que haya algunos otros temas de trabajar. Viene la política, y esta es la última pregunta del bloque. ¿Tienen esperanza de que lo que venga en el futuro produzca cosas positivas o los políticos van a estar ya metidos en su carrera? No, nosotros esperamos definitivamente que todo lo que está pasando resulte en pasos positivos y queremos impulsar temas como el que mencioné también de la reforma constitucional, en el tema de la administración de justicia. Al final de cabo, lo que necesitamos es lograr conseguir instituciones más transparentes e independientes. Y una cosa que yo como abogado me enfoco mucho es lograr en que tengamos una sociedad en que impere la ley, ¿no? La ley aplica a todos por igual, nadie está por encima de la ley. Estamos buscando lo que en otras latitudes llaman rule of law y que todos sepamos que estamos sujetos a normas claras y ejecutables que guíen nuestras actuaciones. Vamos a quedarnos con eso y justamente vamos a continuar en ese tema, la justicia, las leyes. ¿Le parece? Gracias. Vamos a un corte comercial. Bueno. Estamos en Perfiles, tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos. Recuerde que si por alguna razón se tiene que despegar de este televisor y quiere seguir viendo Perfiles, lo puede hacer a través de Cable Onda Go, a través de streaming, ya sea en su tableta, su teléfono inteligente, cualquier dispositivo móvil. No se preocupe, estamos en Perfiles. Esta es una de las tantas ventajas de tener Cable Onda. Ya volvemos. Perfiles. Perfiles. Estamos de vuelta para la parte final de Perfiles con Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Señor presidente, justicia. Ustedes tienen la campaña contra la corrupción que le han dado mucho empuje. Al final la corrupción no es una cosa que depende solo de los políticos. La corrupción también viene de
de todo el mundo, inclusive del sector privado. Sí, la corrupción viene de todas partes y como mencionas, por eso que nosotros nos hemos enfocado mucho en esta campaña de valores. Queremos tratar de hacer un cambio de actitud con la misma y enfocarnos también en temas. La primera cuña fue temas de coimas, por ejemplo, pero hay muchos temas que queremos que vengan y ese es uno de los temas internos que vamos a tratar en la Cámara este año, porque queremos definitivamente buscar la continuidad de esta campaña en el tiempo para poder tener un verdadero impacto en el actuar. Ustedes sacaron a Odebrecht de la Cámara. Odebrecht ya no es parte de la Cámara debido a lo que se ha hablado. Efectivamente. ¿Estarían dispuestos a hacerlo con otras empresas que el día de mañana se comprobara que estuvieron en actividades ilícitas? Efectivamente, o sea, no hay un trato distinto para nadie. Si hay empresas, miembros de la Cámara, que aceptan actos de corrupción o que son condenados por actos de corrupción, este tema será llevado a nuestro comité de ética, analizado y seguramente tratado de la misma manera. Odebrecht es lo más grande que hemos visto, pero hay muchas otras cosas que vienen de antes. Y mientras hablamos de Odebrecht, creo que muchos han olvidado, por ejemplo, lo que sucede con el PAN. La justicia, hay quienes se quejan de que no está dando los resultados que se esperaban. Sí, bueno, nosotros, como comentamos hace unos minutos, estimamos que el tema de la administración de justicia es fundamental. Es fundamental en un sistema como el nuestro, es lo que te da los balances, los contrabalances. Y nosotros, Panamá necesita tener una justicia de primer mundo. Y en ese sentido también estimamos que es necesaria una reforma constitucional para asegurarnos que tenemos un órgano judicial de primer mundo e independiente. Esto inicia con el tema de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el que también queremos tener un diálogo sobre propuestas para ver cómo podemos modificar este sistema para llegar al resultado que te menciono, que es tener una justicia independiente y en el que tengamos los mejores jueces, las personas más idóneas y más correctas. Usted es abogado. Usted se dedica mucho a temas bancarios, etcétera, etcétera. Ramón Fonseca Mora, aquel día de sus declaraciones, cuando iba a entrar al edificio Avesa, dijo que quería ver si alguna otra firma en Panamá tenía el récord que tenía él a la hora de crear sociedades anónimas. Usted trabaja en Morgan Morgan. Morgan Morgan también crea sociedades. ¿Cómo caló estas declaraciones en el gremio? Bueno, efectivamente hay muchas sociedades, hay muchas firmas de abogados que se dedican al tema de sociedades anónimas y ese es un negocio perfectamente lícito. No hay ningún tema con ello. Las investigaciones de la firma Mossack y Fonseca son específicas y la justicia tendrá que ver ese caso en particular. Desde que apareció el tema de los papeles de Panamá, ¿ha bajado la creación de sociedades? Sí, yo no estoy en ese negocio personalmente, sin embargo, entiendo que sí ha bajado y me parece que es lógico. Odebrecht, papeles de Panamá, caso Wackett, PAN inclusive, escándalos de corrupción, ¿todo eso termina ahuyentando a la inversión privada o no? Bueno, definitivamente que son temas que causan sobresaltos, digamos así, incertidumbre, y todo eso afecta al tema económico, las inversiones y las perspectivas también de los empresarios. Sin embargo, eso no es lo único. No es lo único, efectivamente, pero si yo vengo de afuera y veo que en un país hay este revuelo, ¿cómo hacer? ¿Cómo limpiar eso? Bueno, en realidad, para sorpresa de muchos, la visión fuera de Panamá de nuestra economía, de nuestro sistema y de nuestro potencial es mucho mejor de lo que es dentro de Panamá en este momento. Okay. No solamente es Cámara de Comercio e Industrias, la agricultura. La agricultura, presidente, es un sector muy vapuleado. Así es. ¿Qué esperan? Bueno, en la agricultura definitivamente que es un sector que está golpeado, es un sector que necesita mucho estudio, mucho cariño y pensamos aquí hay que básicamente sentarse y hacer una estrategia nacional que cubra los principales rubros de la agricultura para expandir la producción nacional en ese sentido y también una buena planificación. Planificación, justamente. Los agricultores se quejan muchas veces de que tienen la siembra y llega la importación. Sí.
ahí, por ejemplo, la Cámara tiene que ver con una cosa y con la otra. Yo imagino que tienen miembros que son tanto agricultores y tienen otros miembros que también se dedican a la importación. ¿Cómo lograr ese diálogo o cómo tratar con ambas partes? Bueno, uno de los temas que queremos hacer este año efectivamente es propiciar este tipo de diálogos y con las autoridades, todos los sectores, para lograr una estrategia nacional en el tema de agro y ver cómo podemos tratar este tipo de situaciones que mencionas. Hace un momento se lo mencioné en el tema del legislativo, pero también se puede ver en el ejecutivo. Comienza poquito a poco el tema político, la carrera por las elecciones del 2019. Ya estamos viendo rotaciones dentro del ejecutivo. Se hablan de que pueden venir otras el día de mañana cuando la gente tenga aspiraciones políticas. ¿Les preocupa eso? ¿Les preocupa que todos aquellos que tengan una intención de aspirar a un cargo de votación popular empiecen a desatender lo suyo en el gobierno? Bueno, definitivamente es una preocupación. Sin embargo, pues nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a trabajar con las personas que estén ahí. Si se da el caso de que algunas personas que ya tienen la experiencia hacen un salto al tema político, pues definitivamente que puede causar algunos retrasos, pero vamos a seguir trabajando igualmente. ¿Qué le gustaría dejar a usted al final de su año? Bueno, yo lo que quiero es básicamente enfocarnos en estos temas económicos que te mencioné, ver qué aporte podemos seguir haciendo nosotros para que los trámites fluyan. Eso es lo que necesitamos los empresarios, que el gobierno nos apoye, pero no que nos apoye regalándonos cosas, sino haciendo las cosas más sencillas para hacer los negocios, traer las inversiones y demás. Y también lo que hablamos en el tema de la institucionalidad. Hay unos temas internos de la Cámara que no creo que es el momento para conversarlos, pero en el tema de la institucionalidad yo como abogado me preocupa muchísimo y quiero tratar de hacer un aporte. Un año es muy corto y se pasa rápido, pero por lo menos iniciar un diálogo y dejar algunos planes para ir buscando este camino de lograr una administración de justicia de primer mundo y tener un país que cada día más se enfoque en el imperio de la ley. Usted me decía que se reúnen con los ministros en distintas ocasiones, que tienen buena comunicación con ellos. Usted me habla del tema legal. Ahora viene mi duda. ¿La Cámara en algún momento ha logrado reunirse o tiene buena comunicación, por ejemplo, con el presidente de la Corte? Sí, la Cámara tiene comunicación con el presidente de la Corte. ¿Y qué les dice él? ¿Cuál es el punto de vista de José Ayu Prado sobre todos estos temas? No he conversado con él personalmente de ese tema, sin embargo, espero que dentro del plan este que te menciono, que implican modificaciones o mejorías al tema de la administración de justicia, pues definitivamente es una de las personas con la que debemos hablar en algún momento. Y por ejemplo, con una Kenia Porcel, ¿se comunican? Sí, como no, nosotros hemos tenido algunas comunicaciones. Nosotros en la Cámara apoyamos el proyecto 245, que es la ley, creo, 4 de 2017, para permitir llegar a acuerdos y delación premiada en los casos del sistema inquisitivo. Apoyamos de frente eso. Apoyamos a que le otorguen al Ministerio Público todos los recursos que requiere para hacer sus investigaciones. El Ministerio Público es una entidad sumamente importante. Nosotros necesitamos las mejores capacidades en esa entidad igualmente, y hay que tener muy claro que ellos de alguna manera tutelan uno de los bienes jurídicos más importantes, que es la libertad. Entonces necesitamos que tengan las herramientas y que puedan aplicar y desempeñarse en estricto derecho. Para terminar, presidente, usted lo comentó, el 2016 fue un año difícil, este pinta parecido, pero para el cierre, para lo que viene ya para el 2018, el cierre de este año, sí, ¿se perfila una imagen más positiva? ¿Se perfila un panorama más positivo? Bueno, uno nunca sabe qué puede pasar, sin embargo yo espero que eso sea así y nosotros vamos a trabajar arduamente en ese sentido, tanto con el Ejecutivo como con los demás órganos del Estado en el momento que nos competa. Presidente, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Felicidades que ya tomó el puesto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y nos veremos en otra ocasión, presidente. Perfecto. Esto ha sido Perfiles, nos tenemos que ir, nuevamente nos traiciona el reloj. Recuerde que si desea revivir este programa lo puede hacer muy fácilmente a través de Video On Demand, Canal 1 de Cable Onda, Zona Gratis Locales, Eco TV, Perfiles. Yo soy José María Torrijos Legaspi y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego. Perfiles. Eco te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cable Onda.